Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo a muchos nos toca el corazón, un tema que resuena con esa parte vulnerable y esperanzada que todos llevamos dentro. Vamos a hablar de abrir nuestras puertas, de esa valentía que se necesita para dejar entrar algo nuevo, algo hermoso, algo que quizás nos habían dicho que no podíamos tener o que por nuestras propias experiencias habíamos cerrado con llave. Sí, hoy vamos a desgranar el mensaje de Demet Özdemir, abrí mis puertas al amor. ¿A quién creen ustedes que va dirigido este mensaje? ¿Será a una persona en específico, a sus seguidores, a sí misma, o quizás a todos nosotros? Prepárense para un viaje de autodescubrimiento, de reflexión y, quién sabe, quizás de inspiración para abrir esas puertas que tenemos un poquito olvidadas. Y antes de que nos perdamos en este fascinante tema, no olviden ese pequeño gesto que a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así: suscríbanse al canal. Es gratis, para mí significa un mundo. Así que dale ese clic y acompáñame en esta aventura. Ahora entremos de lleno en este mensaje tan potente. Abrí mis puertas al amor. ¿Qué significa realmente esto? Para Demet, para cualquier figura pública, o incluso para nosotros en nuestro día a día, abrir las puertas al amor no es una tarea sencilla. No es como abrir la puerta de casa para que entre el cartero. Es un acto de vulnerabilidad, de confianza, de soltar resistencias que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, a veces sin darnos cuenta. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos cerrado esas puertas? Quizás por miedo a ser heridos, por decepciones pasadas, por sentir que no somos suficientes. Es un mecanismo de defensa natural, pero a veces al protegernos tanto, nos perdemos la posibilidad de vivir experiencias maravillosas. Demet, con su carisma y su reconocimiento, nos está hablando desde un lugar de experiencia. Ella, que está constantemente expuesta al escrutinio público, al amor y quizás también a la desaprobación de miles de personas, nos dice que ha elegido abrirse. Y eso, amigos míos, es un acto de valentía monumental. ¿Y a quién va dirigido este mensaje? La pregunta clave, ¿verdad? En principio podría pensarse que va dirigido a una persona concreta. Cuando alguien publica algo así, especialmente en el contexto de una posible relación sentimental, la primera idea es ajá. Tiene novio nuevo. Y es natural que así lo pensemos. Pero yo creo que el mensaje de Demet es mucho más profundo y abarcador. Sí, podría ser una dedicatoria íntima, un guiño a esa persona especial que ha logrado derribar sus muros. Pero también, y creo que aquí está la verdadera magia, va dirigido a asterisco todos nosotros. Imaginen la cantidad de seguidores que tiene Demet. Millones de personas que admiran su trabajo, su belleza, su personalidad. Ella, al compartir este mensaje, está sembrando una semilla en cada uno de esos corazones. Está diciendo indirectamente: si yo con toda mi vida pública, con todas mis batallas, he podido encontrar la fuerza para abrirme de nuevo, ustedes también pueden. Es un mensaje de esperanza. Es un recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre vale la pena. No importa si es amor romántico, amor propio, amor a la vida, o el amor que se puede construir con personas nuevas. Y hablemos de esa apertura. ¿Qué implica? Implica, primero, un trabajo interno. Implica mirarse al espejo y decirse: estoy listo para algo nuevo. O quizás quiero estar listo para algo nuevo. Significa soltar el equipaje emocional que llevamos a cuestas. Esos resentimientos, esas tristezas, esos miedos que nos anclan al pasado y nos impiden avanzar. Cuando decimos abrí mis puertas al amor, estamos diciendo que estamos dispuestos a dejar entrar la posibilidad de que alguien nos vea tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que aún así nos valore, nos respete y nos quiera. Y lo que es igual de importante, estamos abriéndonos a la posibilidad de ver al otro de esa misma manera. Piensen en las barreras que podemos poner. Una vez que nos han lastimado, tendemos a construir murallas. Decimos: nunca más me va a pasar esto. Y esa frase, que nace de un dolor real, puede convertirse en una profecía autocumplida. Nos cerramos tanto que incluso cuando aparece alguien que podría hacernos felices, simplemente no lo vemos, o no lo dejamos acercarse. Es como tener la casa impecable, pero con todas las ventanas y puertas atrancadas.
Demet, al compartir esto, nos está mostrando que es posible derribar esas murallas. No significa que el amor sea un camino sin obstáculos. Por supuesto que no. El amor, en su estado más puro, requiere esfuerzo, comunicación, comprensión y, sobre todo, aceptación. Pero el punto es que el primer paso, el más crucial, es permitir que ese amor entre. Es quitar el cerrojo, abrir la aldaba y dar esa bienvenida. Y el amor, queridos amigos, no es solo el amor romántico. Cuando hablamos de abrir las puertas al amor, podemos estar hablando de muchas cosas. Quizás Demet se refiere a un nuevo romance, a una conexión especial con alguien. Pero también podría estar hablando de abrirse a nuevas amistades, a relaciones más profundas y significativas con las personas que ya están en su vida. O incluso, y esto es fundamental, abrirse al amor propio. ¿Por qué? ¿Cómo podemos esperar que otros nos amen si nosotros mismos no nos amamos? ¿Cómo podemos abrir nuestras puertas si no nos hemos dado permiso a nosotros mismos para ser amados? La frase "abrí mis puertas al amor" es un título de esperanza, un himno a la resiliencia. Es un reconocimiento de que, a pesar de las cicatrices, el corazón tiene la capacidad de sanar y de volver a creer. Y esto es algo que todos podemos aplicar a nuestras vidas. No importa si has tenido una relación maravillosa que terminó, o si nunca has experimentado un amor profundo, o si simplemente sientes que te falta esa chispa en tu vida. El mensaje es que siempre hay una posibilidad, siempre hay una puerta que puede ser abierta. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Si eres un seguidor de Demet y este mensaje te ha resonado, ¿qué puedes hacer? Primero, reflexiona sobre tus propias puertas. ¿Están cerradas con llave? ¿Por qué? ¿Qué miedos te impiden abrirte? Escribir estas reflexiones puede ser muy útil. A veces ponerlo en palabras nos ayuda a entenderlo mejor. Segundo, empieza con pequeños gestos. Si te da miedo abrirte a una persona nueva, empieza por ser un poco más abierto con tus amigos, con tu familia. Comparte un poco más de ti, escucha un poco más a los demás. Pequeños actos de apertura generan confianza y te preparan para los pasos más grandes. Tercero, el amor propio es la base. ¿Te tratas con amabilidad? ¿Te das permiso para descansar, para disfrutar, para ser imperfecto? Cuando te amas a ti mismo, no necesitas que la validación venga exclusivamente de afuera. Te vuelves más seguro y, por lo tanto, más atractivo para el amor, en todas sus formas. Y volviendo a la pregunta de a quién va dirigido el mensaje de Demet. Si ella está viviendo un momento especial, evidentemente una parte va a esa persona. Pero la forma en que lo comunica, la universalidad del sentimiento, lo convierte en un regalo para su audiencia. Es como si dijera, este es mi secreto y quiero compartirlo con ustedes, porque sé que muchos de ustedes también anhelan esto. Es una invitación a unirse en esa búsqueda, en esa esperanza. Pensemos en las implicaciones de este mensaje para la propia Demet. Al decirlo en voz alta o al compartirlo en sus redes, ella no solo está comunicando su estado emocional, sino que también está reafirmando su propia decisión. Es un compromiso consigo misma. Es decir, decidido que quiero sentir amor en mi vida, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para permitir que entre. Esto puede ser muy liberador. La vulnerabilidad, amigos míos, es una fuerza, no una debilidad. En una sociedad que a menudo glorifica la fortaleza impenetrable, el mostrarse vulnerable es un acto de rebeldía y, a la vez, de conexión profunda. Cuando alguien comparte su vulnerabilidad, nos permite conectar con nuestra propia humanidad compartida. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, en nuestros miedos, en nuestros anhelos. Así que la próxima vez que escuches o leas un mensaje como "abrí mis puertas al amor", no pienses solo en la persona que lo dice. Piensa en el eco que tiene en tu propia vida. Piensa en las puertas que tú podrías estar listo para abrir. ¿Qué hay detrás de esas puertas? Quizás sorpresas maravillosas, quizás un amor que te cambie la vida, quizás simplemente una mayor conexión contigo mismo y con el mundo que te rodea. Demet Özdemir, con esa frase, nos está regalando un fragmento de su corazón, y al hacerlo, nos está invitando a explorar el nuestro. Nos está recordando que a pesar de las adversidades, la capacidad de amar y ser amado es una de las experiencias humanas más ricas y transformadoras. Y que a veces todo lo que se necesita es ese pequeño acto de valentía, abrir las puertas.
En resumen, mis queridos amigos, el mensaje de The Method de Mir, abrí mis puertas al amor, es un llamado universal a la esperanza, a la valentía y a la vulnerabilidad. Va dirigido, en primera instancia, a esa posible persona especial en su vida, pero su alcance se extiende mucho más allá, tocando el corazón de millones de seguidores, incluyéndonos a nosotros. Es un recordatorio de que, sin importar nuestras experiencias pasadas, siempre tenemos la capacidad de sanar, de crecer y de permitir que el amor, en todas sus hermosas facetas, ilumine nuestras vidas. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias barreras y a considerar la posibilidad de derribarlas, paso a paso, empezando quizás por el amor propio. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado, que les haya hecho reflexionar y, sobre todo, que les haya dado un poquito de esa chispa de valentía para mirar sus propias puertas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A quién creen que va dirigido este mensaje? ¿Qué significa para ustedes abrir las puertas al amor? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me inspira muchísimo saber sus perspectivas. Y si este contenido les ha gustado, si les ha aportado algo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que es un gran motor para mí. Compartan este vídeo con esas personas a las que saben que este mensaje les podría hacer bien. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse nada de lo que estamos creando aquí juntos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de la mejor energía. Hasta la próxima.